Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor dar inicio al segundo día de sesiones plenarias del foro y darles la bienvenida a esta sesión organizada por el Centro para la Conducta Empresarial Responsable de la OCDE. Al final de la sesión tendremos un espacio de preguntas y respuestas con los panelistas y nos pueden hacer llegar sus preguntas desde ahora por medio de la función preguntas de la plataforma Vimeo. Esta sesión plenaria trata de la conducta empresarial responsable y debida diligencia, avances, desafíos y perspectivas de futuro. Los principales instrumentos internacionales sobre conducta empresarial responsable, como las directrices de la OCDE y los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, recomiendan que las empresas lleven a cabo debida diligencia para identificar, prevenir y abordar los impactos negativos que puedan causar a lo largo de su cadena de valor. En la OCDE llevamos ya más de una década trabajando en desarrollar guías sobre debida diligencia y cooperando con empresas, gobiernos y otros actores para darlas a conocer y facilitar su uso. Y en los últimos años hemos observado un importante aumento de iniciativas destinadas a promover la debida diligencia para una conducta empresarial responsable. Varios países, por ejemplo, han adoptado o están considerando adoptar una legislación que aliente o exija incluso a las empresas a llevar a cabo alguna forma de debida diligencia. La Unión Europea promueve la divulgación y la debida diligencia con instrumentos como la Directiva sobre la divulgación de información no financiera, la regulación sobre minerales originarios de zonas de conflicto o la regulación sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector financiero, adoptado en 2019. Todos estos instrumentos incluyen referencias a los estándares de la OCDE sobre conducta empresarial responsable. Y actualmente la Unión Europea está considerando tomar medidas adicionales. Desde el inicio del año, la voluntad de la Comisión Europea de avanzar hacia una legislación general en materia de debida diligencia obligatoria se ha puesto de manifiesto. En enero, la Comisión Europea publicó un estudio sobre requisitos de debida diligencia a lo largo de las cadenas de suministro, destinado, entre otras cosas, a analizar y definir opciones regulatorias en la materia. Y en abril de este mismo año, el comisario de Justicia de la Comisión Europea anunció su intención de presentar una iniciativa legislativa sobre la debida diligencia corporativa obligatoria a nivel europeo. Hoy tenemos el inmenso placer de iniciar esta sesión plenaria sobre debida diligencia con un discurso de apertura del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. Para su información, este discurso será en inglés, por lo que si necesitan escuchar la traducción, pueden desde ya ir abriendo el programa Interactio siguiendo las instrucciones que se encuentran en la pestaña Interpretación de la página del foro. En el mensaje vídeo que estaremos proyectando en unos minutos, Didier Reynders dará un panorama de las novedades en torno a la intención de la Comisión Europea para avanzar hacia una legislación sobre la debida diligencia obligatoria. También explicará las razones por las cuales la Unión Europea considera fundamental avanzar en esta agenda, en particular a la luz de las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Estimadas y estimados participantes, el discurso de apertura de Didier Reynders, comisario para la Justicia. I would like to thank the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights for Central America and the United Nations Working Group on Business and Human Rights, as well as the OECD, for inviting me to take part in this event. C'est un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. The COVID-19 crisis has painfully exposed how vulnerable our economy and society are. Millions have lost their jobs, and tens of millions of people have been pushed to poverty in the Latin American region alone. Those living in hardship before are suffering most. We can no longer ignore the inequalities that this pandemic has uncovered and deepened. The resilience of many business models has been profoundly shaken too. In the middle of all this, we are facing the biggest challenge of our time: climate change and unprecedented damage to our environment. We need a new base
on which to rebuild our economies. One with more equality, fairness, and responsibility. With proper foresight, resilience, and preparedness, and which respects our environmental boundaries. These values will mutually reinforce each other, should inform all economic decisions, and should become the new normal. The European Commission is putting in place an unprecedented recovery plan. It will respond both to the current COVID-19 crisis and to the generational challenges we are now facing. This plan, once more, underscores the EU's priority to deliver on the sustainability transition and work for a more equal and just society. It also announces an initiative on sustainable corporate governance to be adopted early in 2021, to which I'm strongly committed. Why is this important? Because the crisis exposed the flaws of our business model and unregulated global supply chains. We have seen companies that seems healthy and successful in urgent need of state aid. Supply chains collapsed, contracts with suppliers have been breached, and unacceptable working conditions were unearthed. The crisis shows how important it is for businesses to consider the interest of all stakeholders in their operations and to identify and address adverse impacts on people, planet, and society at large. Those who have such policies and processes already weather the crisis better. The Sustainable Corporate Governance Initiatives aims to address two obstacles. The first obstacle is the focus on short-term financial performance rather than medium to long-term investments. 30 years ago, most of our biggest companies reinvested the largest part of their profit into long-term development, but not today. Most of the profit is redistributed to shareholders, and these companies hardly invest in activities which result in real economic value. The second obstacle concerns unregulated supply chain. The largest part of the human and environmental harm European companies could be associated with is in their supply chain. The COVID-19 crisis has shown that supply chain resilience is stronger when there is responsible business conduct with respect for human rights, including labor rights and occupational health and safety. Yet, only 1 in 3 businesses have due diligence processes in place for human rights and environmental impacts. Firstly, to address the strong focus on short-term financial performance, balancing stakeholder interests with those of shareholders, including the interest of the environment, workers, affected people, and the long-term interest of the company, is equally important as a duty of corporate directors. Directors should integrate sustainability risks and impacts into the corporate strategy and adopt science-based targets, such as, for example, climate neutrality by 2050. Secondly, to address the challenges linked to supply chains, a horizontal due diligence obligations appears to be necessary. Our research shows that voluntary action to address corporate climate, environmental, and human rights harm has not brought about the necessary change. Our approach through the Sustainable Corporate Governance Initiative would incentivize companies to engage in transformative changes. It would therefore contribute to the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and help achieve a proper protection of the human rights and the environment throughout the global value chains. Everyone will benefit from it,
Europe, Latin America, the Caribbean, and other parts of the world equally. And in this way, the global sustainability transition can become reality. The European Union is committed to working with all states and stakeholders to make genuine progress on the implementation of the UN Guiding Principles since 2011. Indeed, at the EU level, we have adopted binding rules requiring EU importers of timber and of certain minerals from conflict-affected areas to undertake supply chain due diligence. In addition, large EU companies are required to disclose information on non-financial aspects of their operations, including their policies to ensure respect for human rights. The European Union has also set standards to ensure that victims of crime receive appropriate information, support, and protection. Beyond our borders, the European Union also actively promotes and supports partner countries' efforts to implement the UN Guiding Principles, including through national action plans and the use of relevant due diligence guidelines. To this end, the European Union promotes responsible business conduct approaches in line with the United Nations Guiding Principles through projects in the Latin America region. In particular, in Latin America, the EU supports actions of civil society organizations, including human rights defenders and indigenous groups, through global calls for proposals. The 2019 call for proposals included a specific lot on business and human rights and should result in the launch of projects in Asia, Africa, or Latin America for 5 million euros. EU delegations in Brazil, Argentina, and Uruguay are also launching specific calls for proposals to support, notably, civil society and vulnerable groups such as indigenous people and environmental defenders to become key actors to promote social and environmental policies leading to sustainable development. In addition, the EU regional program Eurosocial Plus, with 32 million euros for cooperation with Latin America, aims at reducing inequality, improving levels of social cohesion, and strengthening the institutions. It provides support for the process of designing, reforming, and implementing public policy with a focus on the areas of gender equality, democratic governance, and social policy, including social responsibility. Several projects are ongoing in Brazil, Argentina, Uruguay, and Paraguay. The Critical Ecosystems Partnership Fund is co-funded by the European Union to promote conservation and sustainable use of biodiversity in 12 global hotspots by empowering local organizations and enhancing dialogue with private sector to improve value chain sustainability. Lastly, in the recently adopted EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024, the European Union commits to continue engaging with the business sector to uphold and promote human rights, including social, economic, and labor rights, and ending child and forced labor. To conclude, I would like to recall that the European Union remains committed to continue building on our solid body of legislation and policies and to working with all states and stakeholders to make genuine progress on the implementation of the United Nations Guiding Principles within and beyond the European Union. This also includes our commitment to continue engaging at UN level to promote instruments for enhancing the respect of human rights and the protection of victims, while ensuring
a level playing field for companies globally. Thank you all for your attention. Debida diligencia y de manera más amplia la conducta empresarial responsable como una herramienta clave para enfrentar las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y reconstruir mejor. Y también lo fue escuchar con mayor detalle los planes de la Comisión para avanzar hacia una legislación en la materia y las perspectivas a futuro en este ámbito en la Unión Europea. Y quisiera resaltar también que mencionó particularmente la lucha contra el cambio climático y contra la pérdida de la biodiversidad, y resaltó también la importancia de la gobernanza corporativa en hacer funcionar la debida diligencia. Y evidentemente quiero también agradecer mucho a la Unión Europea todo el apoyo que nos prestan para nuestro trabajo en Latinoamérica. Y con esto vamos a pasar a la discusión del panel. Vamos a tener el gusto de seguir conversando sobre los avances, los desafíos y las perspectivas a futuro en materia de debida diligencia con tres personas expertas en la materia. Tenemos a Bárbara Wettstein, experta en comunicaciones corporativas y asuntos públicos en la compañía Nestlé. Tenemos a Carlos Busquets, director de política pública en la coalición industrial Responsible Business Alliance, RBA. Y Alejandra Cheita, fundadora y directora ejecutiva del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchas gracias a los tres por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta sesión. Y agradezco particularmente a aquellos entre vosotros que van a hablar en español. Todo este panel se va a desarrollar en español y sé que no es la lengua de trabajo para algunos de vosotros, o sea que muchas gracias especialmente por eso. Voy a empezar por Bárbara. Me gustaría empezar nuestra conversación con la experiencia de Nestlé en materia de debida diligencia. Nestlé se ha comprometido a evaluar, abordar y reportar sobre los impactos que sus actividades puedan tener en materias de derechos humanos. Y para ello, a lo largo de los últimos 8 años, ha venido desarrollando un programa de debida diligencia en materia de derechos humanos a nivel grupo. Dicho programa ha sido revisado y reevaluado en el año 2019 para tener en cuenta la evolución de la legislación y de las expectativas relacionadas con la debida diligencia. Y es más, hace unos días, el 2 de septiembre, Nestlé firmó una declaración conjunta con 26 empresas, asociaciones empresariales y otros actores, por medio de la cual los signatarios dieron la bienvenida a los esfuerzos de la Unión Europea para introducir una legislación sobre debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente y se comprometieron a apoyar dicha iniciativa legislativa. Y ahora mi pregunta. ¿De qué manera percibe Nestlé el creciente número de legislación en materia de debida diligencia obligatoria en varios países del mundo? ¿Qué repercusión ha tenido el desarrollo de dicha legislación en el programa de debida diligencia de Nestlé y en sus operaciones en América Latina y el Caribe, y en particular en el sector del aceite de palma y del café? Tienes 6 minutos, Bárbara. Muchas gracias, Cristina. Buenos días o buenas tardes a todos. Como me introdujeron, me llamo Bárbara y estoy trabajando en el equipo de asuntos públicos de Nestlé en Suiza. Y en ese equipo me ocupo especialmente de la temática del abastecimiento responsable. Entonces, es todo lo que trata de las problemáticas sociales y medioambientales en nuestras cadenas de suministro. Antes de responder a la pregunta que Cristina hizo, me gustaría darles algunas informaciones sobre Nestlé en Latinoamérica para que tengan una idea del talle de Nestlé en esta región. Y algunos números. En Latinoamérica empleamos más de 67.000 personas, tenemos 119 fábricas y trabajamos con 220 proveedores directos de materias primas y materias de envase. Y estimamos que tenemos o que compramos materias primas a más de 190.000 productores en esa región. Y las principales materias que compramos son el café, el cacao, cereales, azúcar, aceites vegetales como aceite de palma.
Y algunas de esas materias están exportadas también. A Estados Unidos exportamos productos lácteos y azúcar, y a Europa más bien café y productos lácteos también. Como empresa estamos comprometidas a respetar los derechos humanos y el medio ambiente, tanto en nuestras operaciones como en nuestra cadena de suministro. Llevamos más de una década trabajando para integrar los procesos de debida diligencia en nuestras políticas y nuestros procedimientos a lo largo de toda nuestra cadena de valor. En nuestras cadenas de suministro establecimos un programa de abastecimiento responsable para ayudarnos a evaluar, abordar y informar sobre los riesgos ambientales y sociales con relación a 15 materias primas claves que compramos, incluida aceite de palma y café y también cacao. Para nosotros, la trazabilidad es la piedra angular de nuestro programa. Quiere decir que para saber si una materia está producida de manera responsable, tenemos que saber primero de dónde viene, de qué finca o de qué plantación proviene, y así podemos trabajar con nuestros proveedores directos y nuestros socios para mapear nuestras cadenas de suministro. Y con esta base de trazabilidad, después podemos llevar a cabo las evaluaciones y auditorías que se necesitan para verificar el cumplimiento de nuestro estándar de abastecimiento responsable. Y cuando nos encontramos con situaciones en donde los proveedores no cumplen con esos estándares, trabajamos juntos con ellos y con nuestros socios para desarrollar planes de acción para corregir esos incumplimientos. Y esas informaciones también las publicamos de manera anual en nuestro informe de sostenibilidad. Hay que decir que en muchos casos se identifican problemas, y esos problemas seguidos requieren intervenciones que son más personalizadas y a más largo plazo para poder abordar las causas fundamentales y lograr tener un impacto. Y en esos casos trabajamos con nuestros proveedores y organizaciones asociadas para implementar programas específicos. Y todo eso hace que, como empresa, como compañía, apoyamos la legislación en materia de debida diligencia obligatoria por algunas razones que voy a evocar ahora. Primeramente, una legislación en materia de debida diligencia va a hacer que las empresas van todas a aplicar los mismos estándares sociales y de medio ambiente, y eso va a crear una igualdad de condiciones para todas las empresas. Hoy en día no hay esa igualdad. Esas legislaciones van a también aumentar la seguridad jurídica sobre los estándares que se esperan de las empresas. Vamos a saber exactamente cuál es el estándar que tenemos que aplicar. Y eso también va a ayudar a aclarar las consecuencias legales cuando no se cumplen con esas responsabilidades. Y finalmente, como lo dijo el EU Commissioner, eso va a ayudar a promover el compromiso y las acciones de impacto entre todas las empresas que trabajan sobre las mismas problemáticas y en las mismas cadenas de suministro, y va a incentivar acciones que van a tener más impacto sobre el terreno. Es por esas razones que nosotros apoyamos esas legislaciones. Ahora, si tengo un poco de tiempo, voy a dar dos ejemplos de cómo trabajamos con nuestros proveedores en América Central. El primer ejemplo es un ejemplo en América Central en aceite de palma. Y en este caso, sobre la base de nuestro trabajo de debida diligencia, tuvimos que suspender un proveedor de aceite de palma porque no cumplía con nuestro estándar de abastecimiento responsable. Pero suspenderlo no quiere decir que no vamos a comprometernos con él para que pueda mejorarse. Entonces, desde que lo suspendimos en 2018, estuvimos trabajando juntos con el proveedor
y nuestros socios para desarrollar conjuntamente un plan de acción con plazos precisos para abordar los principales problemas que nos llevaron a suspenderlos, incluido tratamiento de los riesgos social y medioambiental, la falta de transparencia y de participación de las partes interesadas y la gestión de las quejas. Desde 2018 hemos visto un cambio en ese proveedor de un modelo que era más reactivo, ahora es mucho más proactivo y también mejoró su gobernanza y su transparencia. Estamos ahora considerando incluirlo otra vez en nuestra cadena de suministro porque hizo los esfuerzos que le preguntamos. Y otro ejemplo un poco diferente en el café. Si lo puedes hacer en un minuto, por favor, Bárbara. Sí, estamos un poco justos. Sí. Entonces, a través de nuestro proceso de debida diligencia, habíamos identificado 2 países críticos para los derechos laborales en el sector del café. Un país era México y el otro Filipinas. Y entonces, en México, empezamos a trabajar con un socio local para enfocar específicamente las inspecciones laborales durante la cosecha. Y a través de ese trabajo trabajamos con los productores para mejorar sus propios sistemas de debida diligencia y cumplimiento social y crear una cultura más sólida de respeto de los derechos humanos. En la cosecha del año pasado, 2019, hicimos auditorías y encontramos 9 fincas que no estaban cumpliendo con nuestros estándares y ayudamos a las que querían a implementar planes de acciones, pero también tuvimos que suspender 5 fincas porque no estaban involucradas en mejorarse. Muchas gracias, Bárbara. Han sido 2 ejemplos muy interesantes y también toda tu presentación sobre la acción de Nestlé para implementar la debida diligencia ha sido muy constructiva. Vamos a pasar a Carlos. La Responsible Business Alliance, cuyo nombre no voy a traducir al español, es una de las coaliciones industriales más grandes del mundo que se enfoca en promover la responsabilidad social corporativa en las cadenas globales de suministro. Y como parte de su misión, la RBA brinda apoyo a sus miembros y a los proveedores de los mismos para que implementen la debida diligencia en sus operaciones y cadenas de suministro por medio de una serie de iniciativas, programas y herramientas. Tengo 3 preguntas para ti, pero solo tienes 6 minutos. No tienes que contestarlas todas si no te da tiempo. En tu opinión, ¿qué implicaciones ha tenido el desarrollo de legislación en materia de debida diligencia obligatoria en otros países del mundo para los miembros de la RBA que operan desde América Latina y el Caribe? ¿Y qué pasos ha tomado la RBA para apoyar a sus miembros latinoamericanos a implementar la debida diligencia? ¿Y cuáles son algunas de las lecciones aprendidas y de las buenas prácticas en la materia? Y si te queda tiempo, en tu opinión, ¿de qué manera la implementación de la debida diligencia en las cadenas de suministro puede ayudar a las empresas a desarrollar mayor resiliencia y prevenir futuras crisis? Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, Cristina. Bueno, buenos días y buenas tardes a todo el mundo. Es un placer estar aquí. Creo que tengo una tarea bien difícil, tratar de responder esas 3 preguntas en 6 minutos. Y bueno, disculpe por cualquier falta que hago en mi español, porque como dijimos anteriormente, no tengo la habitud. Pero bueno, 2 palabras. Primero, estamos bien contentos de estar aquí, muy satisfechos de esta invitación. Creo que foros como este son muy importantes, especialmente en estos momentos. Estamos pasando un periodo muy difícil con la pandemia que tenemos de COVID, pero también, por lo menos en esperanzas, como dijimos del comisionado Renders, de poder superar esto y de verdad empujar la conducta responsable empresarial. Quería darle una gracias especial a la OCDE, especialmente a Cristina y su equipo, porque nosotros trabajamos muy cerca con ellos, de verdad, los estándares que da la OCDE, el Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, y en muchas diferentes materias, de verdad, es como el guía para nosotros para aplicar, o sea, se ha devenido el guía para aplicar la debida diligencia. Eso es muy importante. Antes de responder a las preguntas, voy a dar 2 o 3 palabras de la RBA. No voy a dar mucho porque fue una introducción muy profunda ahí que dio Cristina, pero por los que no conocen, la RBA se fundó en el 2004
principalmente de compañías electrónicas, que querían ver de una manera cómo pueden trabajar en todos estos temas de laborales, los temas de seguro, los temas medioambientales, cómo pueden trabajar de una manera colectiva. Desde aquel entonces hemos crecido, tenemos más de 400 miembros de la RBA y todas sus iniciativas, y que representan más de 7.7 billones de dólares de ingresos anuales, y también toca más de 21.5 millones de personas empleadas en las fábricas en 120 países. Para nosotros, de cierta manera, siempre la idea de debida diligencia, la idea de trabajo responsable siempre ha sido parte de nuestra coalición de cómo se creó. Un punto muy importante de todo eso es la manera de trabajar colectiva. Siempre vemos que esos temas son difíciles, no son fáciles, que esos temas que hemos aprendido por los años son temas que de una manera u otra se trabaja de una manera colectiva, siempre se puede superar mucho mejor que de trabajar individual. No es que no se vea hacer, creo que Bárbara da un buen ejemplo de cómo una compañía, como empresa como Nestlé puede superar estos desafíos, pero pensamos que con eso y trabajando colectiva puede ayudar muchos más. Para tocar un poco el tema de la regulación, obviamente estamos viendo que el tema de biodiligencia está creciendo mucho más en todas partes del mundo. Ya no nada más en lo que está pasando en Europa, que voy a tocar en un momento, pero ya hemos visto por los últimos 5 o 6 años mucho más crecimiento. Vemos en Australia, en Reino Unido, hasta aquí en Estados Unidos estamos viendo diferentes leyes o diferentes regulaciones o diferentes compromisos que se están forzando las compañías de verdad tomar estas cuentas en cargo. Creo que la Unión Europea tiene la potencial de jugar un papel muy clave, un papel de líder mundial, para de verdad crear, como lo dijo Bárbara muy bien, una ley armonizada, una ley que básicamente va a empujar a todo el mundo a tener que tomar estos temas de cargo. Nosotros recientemente creamos una oficina en Bruselas y publicamos un papel que da como 5 o 6 principios que pensamos que puede ayudar a la Unión Europea mientras que está creando esta regulación, esta legislación, y que puede trabajar y que de incentivizar de una manera más profunda lo que hemos estado haciendo nosotros y otros grupos como nosotros y otras compañías. Cambiando un poco para América Latina, obviamente, como el comisionado Henders dijo, estos marcos en Europa, en otros países, tienen un impacto en todos los países, porque obviamente las cadenas de suministros están conectadas. Nosotros trabajamos mucho en la Asia, obviamente, porque cuando estamos mirando de nuestros miembros, muchos que son en el sector electrónico, siempre han estado en Asia, pero también en América Latina hemos hecho mucho trabajo y obviamente ya hemos tenido mucha experiencia. También creo que es una oportunidad. Vemos que como las cadenas de suministros están de cierta manera cambiando, como se están cambiando algunas decisiones de producción, hay una oportunidad para las compañías que de verdad quieren moverse para adelante, quieren empujar esos temas de verdad ponerse en una buena posición. Y creo que en América Latina, obviamente, estamos en un momento difícil, pero hay oportunidades. Para nosotros, principalmente aquí, en esta región, hemos trabajado en México y en Brasil. En México, la semana pasada tuvimos una reunión con casi 150 representantes que normalmente la tenemos en persona en Guadalajara, pero tenemos representantes y tenemos proveedores que están trabajando de una manera para ver cuáles son las herramientas y cuáles son los programas que pueden ayudar para de verdad implementar la debida diligencia. Creo que en México también estamos viendo importantes apoyos del gobierno y cambios del gobierno en el sentido de la reforma de la ley laboral, que tuvimos una presentación muy interesante, y también estamos viendo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, de Estados Unidos, México y Canadá, que de cierta manera está tomando por lo menos temas laborales principalmente de una manera más profunda, y que es algo interesante que debemos de tomar en cuenta, que como más y más estamos viendo los acuerdos de comercio y eso, que están poniendo estas preguntas adentro de esos. Obviamente para nosotros, mirando en América Latina para adelante, es obviamente apoyar a los miembros lo más que podemos, dándoles las herramientas, los programas, y bueno, si hay algunas preguntas puedo hablar un poco más de cualquiera sobre esos. Quiero decir dos palabras más sobre dónde estamos ahora un poco con el COVID. Obviamente ha sido un shock para el sistema muy grande en todas maneras. Estamos todos en la casa y no estamos en persona, por lo menos como hubiéramos estado en Panamá o en otras partes. Pero imagínate, para las cadenas de suministro, obviamente ha tocado a los trabajadores, a los que tienen más, a los que son de una manera más
más pobre de cierta manera o con más problemas de una manera más fuerte. Yo creo que lo que sí ha enseñado es, como lo dijeron antes, que las compañías que de verdad han tenido esta debida diligencia, que tienen estas relaciones, que tienen esta vista sobre su cadena de suministros, tienen, yo espero, la oportunidad de poder lanzar esto mejor. Nosotros hemos estado trabajando en esto muy fuerte, nos dio bastante fuerte al principio del año en Asia y obviamente estamos viendo los impactos en otras factorías de todas partes de los miembros en el mundo. Lo que yo creo que es interesante saliendo del COVID es la idea de poder avanzar un poco y pensar de cuáles son algunas herramientas, algunos programas, otras cosas nuevas que podemos hacer, cómo podemos usar la información que tenemos de una manera más predictiva, más analítica. Y esos son todos los temas que estamos trabajando ahora para ver. Yo creo que mientras que de verdad ha sido un desafío y todavía sigue siendo un desafío, yo creo que es una oportunidad trayendo el salir del COVID, pero también con esta regulación que está saliendo en Europa y en otras partes del mundo, de verdad empujar la debida diligencia y tratar que haya más compañías que no tengan tanto el miedo de saber lo que tengan que hacer, pero pueden trabajar de una manera colaborativa para enfrentarse a estos problemas. Con esto, Cristina, voy a parar y estoy feliz a responder a cualquier pregunta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos, y gracias también por mencionar la cooperación entre la OCDE y la RBA. Y bueno, para nosotros es un placer y un honor trabajar con vosotros, porque desde luego tenéis una motivación enorme para hacer avanzar los estándares internacionales y dar a conocer las guías de la OCDE y otros. O sea, es un inmenso placer poder trabajar con vosotros. Y muchas gracias también por tu intervención tan exhaustiva en el poco tiempo que te acordé. Y me ha gustado que mencionaras que no es solo la legislación sobre la debida diligencia la que hace cambiar las cosas, que también hay otros elementos como modificaciones en las leyes laborales, los acuerdos de libre comercio. Y es cierto que todo eso forma un paquete de incentivos para modificar el comportamiento de las empresas y de los otros actores, incluidos los gobiernos. Y gracias también por darnos una visión optimista de cómo podemos salir de la crisis causada por la COVID utilizando las herramientas, entre ellas la debida diligencia, pero como resaltas que también es una época en la que tenemos que cooperar y apoyarnos mutuamente, las empresas entre sí, los gobiernos tienen que apoyar a las empresas y también los otros miembros de la sociedad. Y con esto voy a pasar a Alejandra Ancheita. Como vimos con las intervenciones anteriores de Bárbara y Carlos, los avances recientes en materia de legislación sobre debida diligencia en distintos países del mundo tienen también implicaciones para las empresas de América Latina y el Caribe y también para las empresas extranjeras que operan en la región. Y más allá de las implicaciones operativas y estratégicas para las empresas, las leyes sobre debida diligencia también crean oportunidades para difundir la debida diligencia en la región. En tu experiencia, ¿de qué manera pueden las leyes sobre debida diligencia que se promulgan en otras regiones del mundo contribuir a reforzar las prácticas empresariales responsables en América Latina y en el Caribe? Y una segunda pregunta, en el contexto actual, ¿cómo impacta la crisis generada por la pandemia de COVID-19 en la necesidad de difundir la debida diligencia en la región? Y añadiría también de ampliar la capacidad para comprender y aplicar la debida diligencia, que al fin y al cabo es una herramienta práctica para las empresas. Alejandra, la palabra es tuya. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. Y bueno, primeramente quisiera agradecer la invitación a participar en este panel. Es un gusto estar con Bárbara y con Carlos compartiendo este tipo de reflexiones que me parecen muy integrales. Y agradecer también a la OCDE y a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues todo el proceso de organización que se ha dado alrededor de este importantísimo foro y bueno, de este importantísimo tema. Mi nombre es Alejandra Ancheita, soy abogada y soy directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Somos una organización de derechos humanos con base en la Ciudad de México, pero con un trabajo de defensa nacional y transnacional.
En ese sentido, nuestro principal aporte en el campo de empresas y derechos humanos es la defensa de comunidades indígenas y comunidades agrarias y de grupos de trabajadores y trabajadoras a sus derechos de la tierra, territorio y bienes naturales, pero también sus derechos humanos laborales. Y el tema de la debida diligencia, pues ha sido una de las herramientas que en los últimos años han sido herramientas que nosotras desde la defensa de los derechos humanos hemos impulsado principalmente para la defensa de los colectivos y las comunidades. Importante decir que en América Latina y el Caribe no se cuentan con mecanismos expresamente diseñados para velar la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, aunque hay una serie de marcos jurídicos que de alguna manera nos dan posibilidades de entrar a esta discusión. En México, por ejemplo, tenemos el amparo como un procedimiento jurisdiccional de defensa ante violaciones a derechos humanos cometidos por el Estado, pero no hay un mecanismo específico de rendición de cuentas empresariales. Aunado a esto, también las resoluciones de los procedimientos toman tiempo y pueden ser manipulados por intereses con entes con poder. Esto no es algo que sea específicamente de México. En América Latina y el Caribe, pues hay muchos estudios, inclusive de la OCDE, que han demostrado un problema estructural que implica la impunidad y la corrupción en diferentes sistemas. Y bueno, un ejemplo de esto muy específico es un proceso que acompañamos desde PRODES, que es una comunidad indígena zapoteca llamada Unión Hidalgo, en donde las demandas por contratos desventajosos que interpusimos en el 2013 aún no cuentan, por ejemplo, con una resolución, ¿no? Existen otras medidas voluntarias de debida diligencia propuestas a nivel internacional. El comisario y también mis colegas ya hablaron sobre eso, pero creo que cada vez más se ha demostrado que al no tener mecanismos de justicia obligatoria no hay consecuencias claras para las empresas. Por ello, se discute el establecimiento de leyes y mecanismos que obliguen la debida diligencia empresarial. Entre algunas iniciativas, para responsabilizar a las empresas por sus impactos puntuales se encuentran, por ejemplo, la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido o la Ley de Debida Diligencia del Trabajo Infantil de los Países Bajos. Sin embargo, la Ley del Deber de Vigilancia de Francia, emitida apenas en el 2017, es una propuesta pionera, ya que se enfoca específicamente en la debida diligencia empresarial e incluye una visión amplia de los derechos humanos. La ley crea una obligación para las empresas francesas de identificar, prevenir los riesgos de abusos graves a los derechos humanos, la salud, la seguridad y, por supuesto, el medio ambiente. Incluso se ha vuelto una ley de referencia para otros países europeos como Noruega o Finlandia, así como a un nivel regional. La Unión Europea, como ya dijo el comisario, anunció esta iniciativa legislativa para principios del 2021, buscando la obligatoriedad de la debida diligencia en derechos humanos y el medio ambiente. Y en América Latina, la debida diligencia empresarial se ha impulsado principalmente desde la sociedad civil. Por ejemplo, en Brasil, organizaciones de derechos humanos como Conectas han iniciado debates sobre la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos. Y en México, desde el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos, de la cual PRODESC es parte, hemos participado en la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos del 2019 al 2024, buscando incluir la debida diligencia empresarial en sus líneas de acción. Sin embargo, a casi un año los trabajos de elaboración aún no se publica este programa, ¿no? Algunos casos presentados bajo violaciones de debida diligencia nos dan claridad sobre los resultados. Uno de estos casos emblemáticos del uso de una legislación de debida diligencia fue la interposición en octubre del 2019 de una demanda en contra de Total en Francia por 6 organizaciones ugandesas y francesas en relación con el proyecto del yacimiento petrolífero en Uganda. Y las leyes de debida diligencia, pues en términos de lo que puede implicar para lo que ya tenemos en Europa y lo que se puede plantear en América Latina y el Caribe, tienen que, desde nuestra perspectiva y desde, por supuesto, nuestra experiencia como organización de derechos humanos, tienen que tener puntos específicos. El primero, por supuesto, es la inclusión, que implica que la sociedad civil, las comunidades y los trabajadores, sobre todo las comunidades afectadas, deben participar en construcción de leyes de debida diligencia. Tiene que tener el elemento de la especificidad, que quiere decir que deben ser específicas a la debida diligencia empresarial e incluir una amplia visión de los derechos humanos. Tienen que establecer definiciones claras, pues es fundamental que las leyes de debida diligencia abarquen no solo violaciones cometidas por una empresa, sino también las cometidas por las cadenas de suministro, ya sea
cadena de suministro de productos, pero también cadenas de suministro laboral. Por supuesto, tiene que incluir con mucha claridad la desigualdad de poder. Es que esto significa que estas leyes deben tomar en cuenta la desigualdad en el acceso a la justicia, dependiendo de los factores sociales o económicos, y evitar así la desventaja de las comunidades frente a las capacidades empresariales o de los estados. Y por supuesto, el último punto que nos parece fundamental tiene que incluir una lógica preventiva, que nos parece muy importante que se contemple un enfoque preventivo en estas normativas y que en atención a daños se establezcan procesos claros de sanciones y reparaciones hacia las comunidades afectadas y sus entornos. Por supuesto, la pandemia del COVID-19 visibilizó y profundizó en América Latina y el Caribe las deficiencias estructurales, como decía al principio, que llevan aquejando nuestras sociedades desde hace varios años. Las medidas sanitarias con motivo de la pandemia han reducido, como ya decían mi colega que me antecedió, la actividad de los poderes judiciales y se generó cierta desaceleración de la atención a la debida diligencia empresarial. Incluso ha habido casos de empresas con actividades nombradas esenciales, entre comillas, que han tenido escándalos de violaciones a derechos humanos de sus trabajadores y trabajadoras o hacia las comunidades aledañas. Para la sociedad civil, la pandemia de COVID también ha sido un golpe muy fuerte. Sin embargo, hay avances en el tema, como por ejemplo el caso de la comunidad local de Zambia, que demandó a Vedanta Resources por contaminación ante la Suprema Corte del Reino Unido. Y yo coincido que en este contexto adverso puede ser justamente una oportunidad para empujar desde la sociedad civil y desde otros actores de la economía, de mecanismos existentes que replanteen un nuevo orden en donde se legisle de manera clara y explícita para un mayor respeto y exigibilidad a los derechos humanos de los habitantes de la región. En ese sentido, me parece muy importante que podamos tener un piso mínimo, ¿no? Un piso mínimo que dé certeza, por supuesto, a las empresas, pero desde nuestra perspectiva de la sociedad civil, que también dé certeza a las comunidades y a los colectivos de trabajadores y trabajadoras de que van a ser respetados sus derechos humanos. Muchas gracias, Alejandra. Estaba tomando nota sobre lo que estabas diciendo y el último punto sobre la certeza para las comunidades de que sus derechos van a ser respetados es muy importante. Carlos resaltó, y también lo hizo el comisario Reinders, que tener una legislación da certeza a las empresas. O sea que esa certitud es importante para muchos actores de la sociedad, incluidos también para los gobiernos, que ellos mismos sepan, bueno, esto es lo que tenemos que promover. O sea, es un punto muy importante. El enfoque preventivo también hay que resaltarlo. Y una cosa que has dicho es que la COVID ha mostrado deficiencias estructurales preexistentes. O sea, que muchos de los problemas que estamos viendo ahora a causa de la crisis ya existían antes y se han exacerbado. Y vamos a pasar a las preguntas y respuestas, y de hecho hay varias relacionadas con la crisis de la COVID, pero también otros aspectos. O sea que voy a empezar con una pregunta que estaba dirigida a Bárbara y luego le voy a hacer un par de preguntas a Carlos más relacionados con la COVID. La pregunta que hemos recibido, bueno, antes de hacer las preguntas, quería dar las gracias a todos por vuestras intervenciones, que se me olvidaba. Y ahora la pregunta para Bárbara es si nos puedes hablar de experiencias de diálogos con gobiernos latinoamericanos que pudieras destacar, y en particular en materia de prevención del riesgo de corrupción. Y si puedo añadir un poco a esta pregunta, esas experiencias de diálogo que ya tenéis con los gobiernos, ¿cómo están siendo útiles también para promover la debida diligencia? Si puedes responder en 3 minutos, así nos dará tiempo de coger varias preguntas. Bárbara. Sí, gracias, Cristina. La cuestión del diálogo con los gobiernos de los países productores es súper importante. Lo que estamos viendo, hace como 10 años realmente que estamos trabajando sobre esas temáticas de derechos humanos y problemas medioambientales en nuestras cadenas de suministro. Y la manera de hacer hasta ahora fue, y en toda la industria, pienso, de mirar en nuestra cadena propia de suministro y tratar de trabajar
nuestros proveedores directos para la cadena que nos va a nosotros Nestlé. Lo que estamos viendo es que esa manera de hacer es muy limitada. No nos permite de realmente resolver las cuestiones más sistemáticas y los problemas más sistemáticos y que están profundamente arraigados en las cadenas. Y para poder tener un cambio más transformativo necesitamos dos cosas. Al menos dos cosas. Más colaboración con los otros actores, con las otras empresas compradoras de materias primas, por ejemplo, y mucho más relaciones con los gobiernos de los países productores y los gobiernos de los países que importan. Entonces, la cuestión de la debida diligencia es más bien del lado de los países que importan, es muy importante, pero no va a ser suficiente como solución para resolver los problemas. Se necesita también trabajar con los países productores. Y eso es por eso que en nuestra posición a la Unión Europea, en donde apoyamos la debida diligencia, también preguntamos a la Unión Europea que se comprometa mucho más con los países productores de un punto de vista de desarrollo y etcétera. Y nosotros como compañías lo que estamos también tratando de hacer es de esas discusiones que estamos teniendo hoy están muy desarrolladas en los países como en Europa o Estados Unidos, pero ahora necesitamos también tener esas discusiones en los países productores. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer es trabajando con nuestros colegas que están en los países, por ejemplo, de Latinoamérica, que tengan esas discusiones en los foros de industria locales, no solamente en nuestros foros de industria globales. Necesitamos tener esas discusiones en los países en donde se producen las materias, en donde hay los problemas, porque los gobiernos de esos países tienen son claves para aplicar un entorno habilitador para poder solucionar los problemas que vemos. Y ahora pienso que hay mucho más esfuerzos de las compañías como Nestlé, pero también de los gobiernos europeos para facilitar esos diálogos, y es por eso que un foro como este es súper importante. Necesitamos traer las discusiones en los países productores. Muchas gracias, Bárbara. Tengo 3 preguntas para Carlos que voy a intentar fusionar en una sola porque están todas relacionadas. Una es cuáles son los desafíos relativos a la COVID para las empresas. Y la segunda dice que en relación con la COVID se ha visto una relajación de las leyes laborales en algunos países en detrimento de los trabajadores y en favor de las empresas. ¿Y cómo podemos revertir esto? ¿Qué está haciendo la RBA, por ejemplo, para no entrar en ese tipo de esquema? Y también hay otra pregunta que dice que la debida diligencia conlleva un coste para las empresas. ¿Y cómo podemos también cambiar la percepción de que es un coste y también resaltar la oportunidad para las empresas? No sé si todo esto está claro, pero bueno, me parece que están relacionadas las 3 preguntas. Sí, bueno. Siempre tres preguntas. Muchas gracias, Cristina. Básicamente, bueno, voy a empezar con la primera, ¿verdad? O las primeras 2 que están relacionadas al COVID. Yo creo que obviamente el desafío del COVID fue algo que nos dio bien difícil, y yo creo que la primera cosa que tratamos de hacer es estar seguro que para nuestros miembros, y acuérdate, no nomás para nuestros miembros, pero las cadenas de suministros que ellos traen, que posiblemente son compañías que no son miembros, pero que son proveedores a ellos, pero también que tienen que seguir esos requisitos. La primera cosa que hicimos fue, le mandamos instrucciones, guías
diferentes informaciones diciendo específicamente que no pueden tomar esta oportunidad como algo que van a suavizar o dejar sus los commitments, como se dice en inglés, que han hecho. So ese fue el primer recurso. Y después, bueno, fue apoyar con ejemplos y con ayuda. Obviamente, lo que mencioné antes, estuvimos mirando, primero haciendo unos tipos de análisis periódicamente de cómo están las factorías en diferentes regiones, las que estaban cerrando, las que estaban entrando. Y obviamente cuando cuando empezaron a abrir, poder mandar ayuda y poder hacer training, hacer diferentes cosas. Hicimos una serie de recursos públicos que está dando mejores ejemplos y tratando de ayudar de una manera colectiva a todo el mundo de tratar de entender y superar esto. Creo que la segunda pregunta que trae un poco sí, con los temas del aflojamiento de las cosas laborales, es verdad, lo hemos visto. Vimos en cuestiones o vimos cosas, por ejemplo, en Malasia, donde por trabajadores que estaban en proceso de migración, que se terminaron en un problema bastante fuerte y bastante difícil. Algo que por lo menos estoy feliz, algunas compañías de nosotros miembros llegaron y se pusieron juntos, crearon un curso específicamente, creo que lo hemos estado dando ya por un par de meses, para hablar con esos proveedores, para decirle, así es como pueden manejar eso, así es lo que no debían de hacer. De cierta manera no podemos tocar todo, pero de una manera poder tratar de ver esas cosas y trabajar con esas situaciones. También este mismo tema lo hemos tocado en algunos mercados importantes. Obviamente mencioné Malasia. Malasia es un mercado muy importante para el sector electrónico y ahí hemos hablado con el gobierno. Siempre tenemos una relación muy cercana en el gobierno y hemos hablado y hemos mandado potencia de poder pensar en todos esos trabajadores migratorios que se quedan en una posición un poco floja, un poco débil y de pensar en ellos en este momento. Es lo que hemos tratado de hacer, esos esfuerzos, seguimos en esos esfuerzos, no va a cubrirlo todo, pero son los esfuerzos que hemos hecho también. También en el marco de COVID, como mencioné creo que anteriormente, hemos estado pensando si podemos utilizar más esta vía electrónica. Hay muchos problemas con estos, porque hay muchas cosas que se debían hacer juntas y que es mejor hacerlo juntos, pero estamos explorando también cómo podemos hacer cosas más por vía electrónica o vía otros vías y tratar de ayudar en esa manera. Y la pregunta de costo, siempre recibimos esto y entiendo que en el marco de Latinoamérica y el Caribe puede ser un poco diferente. Yo creo que por eso es tan importante de trabajar en una manera colectiva. De cierta manera nosotros tenemos miembros, yo mencioné 400, son miembros de diferentes iniciativas, pero no todos están al mismo nivel. Hay algunos que tienen muchos recursos, que tienen mucha experiencia, que son líderes, y hay otros que están empezando, que simplemente quieren conocer cuáles son estos temas y cómo pueden lograrlo. Y lo que nosotros tratamos de hacer es darle la ayuda, de estar juntos, de compartir experiencias, de darle ayuda, de dar diferentes herramientas que algunas son buenas para compañías bien grandes, otras que son más, yo diría, hechas de una manera más balanceada para otro tipo de compañías. Yo creo que depende mucho, yo no creo que es necesariamente honorosa, yo creo que es algo que tenemos que empezar con los ojos abiertos, que tratamos de dejar de una manera colectiva y de aprender, yo digo en términos de las compañías, de aprender la debida diligencia, de entrar en todos esos pasos. Y bueno, el rol de la RBA, el papel de la RBA es de ayudar en la manera más posible. Y así es como lo vemos nosotros. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Te apañan muy bien con las tres preguntas. Ahora tengo dos preguntas para Alejandra, pero también voy a intentar fusionarlas. Una de ellas es que debido a la ausencia de legislaciones sobre debida diligencia en la región, ¿cómo puede la sociedad civil impulsar su implementación por parte de las empresas? ¿Y cuáles son los desafíos futuros en la debida diligencia, tomando en cuenta la gran desigualdad que existe en Latinoamérica y también el nivel de corrupción? O sea, son dos preguntas un poco sobre cuál es el papel de la sociedad civil en afrontar estos dos desafíos. Y si lo puedes hacer en 3 minutos, por favor, te lo agradeceré. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Sí, mira, me parece que la sociedad civil organizada hemos tenido una práctica muy constante y consistente sobre principios de diálogo, ¿no? Creo que ante la ausencia de mecanismos o de leyes de debida diligencia, lo que sí hemos impulsado es la integración de los criterios de la debida diligencia, como decía anteriormente, en el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, y ahí siempre hemos tenido una posición de diálogo con el Estado, pero también con
el sector privado. Las otras formas en cómo se puede implementar la debida diligencia en la ausencia de un piso común, de una ley para en América Latina o en los países de América Latina y el Caribe, me parece que ha sido a partir del litigio, ¿no? Del litigio cuando hay una violación a la debida diligencia y los derechos humanos de las comunidades afectadas o de los trabajadores y las trabajadoras, pues ahí la implementación de estrategias que enuncien e invoquen la debida diligencia como uno de los principios rectores más importantes de la OCDE y también de los principios rectores de empresas de derechos humanos de Naciones Unidas ha sido otro elemento. Por ejemplo, desde Prodesc hemos desarrollado otros mecanismos que implementan la debida diligencia o que invitan a la debida diligencia en la cadena de suministro. Uno de esos mecanismos es el programa Radar, que tiene como principal objetivo notificar a los empleadores cuando están empleando trabajadores y trabajadoras con visas de trabajo temporal sobre violaciones en el proceso de reclutamiento y también violaciones ya en el proceso de la contratación, y en ese sentido se manda una carta de notificación sobre estas violaciones al primer empleador, pero también a las marcas que compran el producto que estos trabajadores y estas trabajadoras están desarrollando. En ese sentido, pues el empleador tiene dos posibilidades. Una, cambiar a su reclutador y entrar en mecanismos de remediación. Como decía Bárbara, me parece importantísimo dar una vía de acción en donde se pueda hacer una remediación sobre estas situaciones, y en caso de que el empleador o alguna marca en la cadena de suministro no quiera tomar en cuenta esta carta de notificación donde se les está invitando a que pongan mayor atención a la debida diligencia, bueno, pues ya se puede implementar una estrategia jurídica pues para que se respeten los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en ese sentido. Entonces, hay diferentes formas, sin duda. El diálogo es una de ellas, pero también poner en marcha otra serie de mecanismos locales y transnacionales que también se pueden implementar, como el mecanismo del punto nacional de contacto cuando se puede presentar una queja en términos de violaciones. Pero sí, lo que quisiera resaltar es que las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, han tenido siempre una actitud muy proactiva de diálogo con los estados y también con la iniciativa privada y también de ofrecimiento de alternativas. Muy bien, muchas gracias. Sí, vuelves a resaltar el punto del diálogo, la importancia que tiene, pero también la posibilidad de tener otros recursos y bueno, como abogada, evidentemente, el tema a tener recursos jurídicos es importante, y gracias también por mencionar los puntos nacionales de contacto que evidentemente para nosotros son también un recurso importante para la sociedad civil. Quería preguntarle a Bárbara algo que ya le pregunté a Carlos, y era el tema del coste de la debida diligencia y la percepción que es un coste, y me gustaría saber si vosotros también lo veis como una oportunidad. Y en este contexto nos acaba de entrar una pregunta relacionada, y es cómo involucrar a los pequeños productores en la cadena de suministro y en la debida diligencia. Y yo pienso que aquí también el coste es importante, porque a veces los pequeños productores piensan que todo esto para ellos es un coste. Entonces, si nos puedes abordar estas dos preguntas fusionadas. Gracias. Sí. Bueno, hoy en día creo que el coste es más bien de no hacer debida diligencia y de no tener los procedimientos que hay que tener. Creo que que se ve desde hace algunos años una evolución en las expectativas de los interesados en relación con qué quiere decir debida diligencia. Tradicionalmente las legislaciones pedían más bien principalmente de informar. El Modern Slavery Act en el Reino Unido o en Australia era más bien solo informar. Hoy en día es cómo aplicar el principio de debida diligencia, y hay de más en más propuestas para sancionar
las empresas que no tienen los procedimientos o que no aplican los procedimientos que tienen que aplicar. Entonces ahora la conversación cambió, pienso, y es más bien en cuál van a ser los mecanismos de sanción y litigación para compañías que no aplican la debida diligencia. Esta semana o la semana pasada, no me acuerdo, el Reino Unido empezó una consultación para una legislación para luchar con la deforestación, en donde quieren poner multas a compañías que no aplican debida diligencia. Es una consultación, pero se ve realmente una evolución de la discusión. Entonces ahora pienso que no es cómo o cuándo aplicar la debida diligencia, pero es realmente cómo hacerlo y hacerlo de manera efectiva. Y se ve también en las discusiones que tenemos con inversores sobre derechos humanos específicamente. Ha mucho cambiado estos últimos, diría, 2-3 años. Las preguntas están más precisas. Los inversores, mismo los mainstream ones, empiezan a entender mucho más sobre derechos humanos que en el pasado. Entonces se ve también una evolución de ese lado. Entonces, como compañía internacional que todo el mundo conoce, no podemos hacer otra cosa que aplicar esos procedimientos. Y a la pregunta cómo involucrar los pequeños productores, bueno, depende. Tenemos programas diferentes en diferentes países, y la cuestión es cómo trabajar más juntos y cómo ayudar a cambiar las prácticas juntos. Damos mucho apoyo a los productores para hacer esos cambios. No es fácil, pero si quieren seguir exportando a países como Europa o Estados Unidos, no van a poder hacer otra cosa. Pero es ahí también creo que la discusión sobre cómo la ayuda de desarrollo de países como la Unión Europea es crucial, porque no se va a poder solucionar esos problemas sin ayudar a esos países y a los productores con las problemáticas que existen. Y es por eso que lo que dije antes, que la debida diligencia no se puede ver como sola y aislada, pero tiene que ser vista con otros tipos de programas que pueden ayudar los productores y los países productores. Y las dos cosas juntas van a poder cambiar las cosas sobre el terreno, pero una sola no va a poder tener el impacto que esperamos. Muchas gracias, Bárbara. Ha sido una forma de responder a esta pregunta complicada de una forma muy útil y muy enriquecedora, y sobre todo el tema de los inversores es muy importante. Estamos viendo que no es solo la legislación la que hace cambiar y que sirve como incentivo, son también los inversores que cada vez más se interesan por el tema de derechos humanos. Empezaron interesándose más por el tema de cambio climático, porque eso también les afecta a ellos más directamente. Afecta más su bottom line, pero el tema de derechos humanos también está subiendo en el radar de los inversores. Y lo que dijiste sobre la ayuda al desarrollo también es muy importante, porque una cosa es que algo sea obligatorio, pero evidentemente si no queremos excluir a los pequeños productores en países en desarrollo, hay que también ayudarles a entrar en esa dinámica de obligatoriedad. Bueno, nos quedan pocos minutos y en vez de pediros que hagáis palabras finales, lo que voy a hacer es dirigir una pregunta a todos
y la podéis contestar como queráis en 1 minuto, considerando que estos van a ser vuestras palabras finales. Y es un poco de la pregunta de cómo pasar de la voluntariedad a la obligatoriedad. ¿Y qué supone eso para vosotros? ¿Qué supone eso desde el punto de vista de Alejandra, qué supone esto para la sociedad civil? ¿Cómo os puede ayudar vuestra tarea? A Carlos, ¿cómo os puede ayudar también a vosotros en vuestro diálogo con vuestros miembros y a ellos mismos, con sus suministradores? Y Bárbara, bueno, Nestlé ha firmado en la declaración pidiendo una mayor obligatoriedad, o sea que a lo mejor nos puedes añadir un poco tu punto de vista sobre este tema. O sea, voy a empezar en el orden inverso, voy a empezar con Alejandra. Gracias, Cristina. Me parece una pregunta fundamental, pareciera muy, muy general, pero creo que ha sido una discusión, es parte de una discusión mucho más profunda. Creo que para las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con comunidades y con colectivos afectados por las diferentes industrias, la transición de la voluntariedad a la obligatoriedad da lo que planteaba en un principio de mi participación, un piso mínimo para todos y para todas, da claridad y también da certeza, ¿no? Certeza para las comunidades y certeza para los trabajadores de que sus derechos humanos van a ser respetados y de que tienen también alternativas, ¿no? Para poder exigir ni más ni menos que sean respetados estos derechos. Entonces creo que la obligatoriedad da claridad a todos los diferentes actores que están participando en el desarrollo económico y da también la posibilidad de que los actores que están en una mayor desventaja, que casi siempre son las comunidades y los trabajadores, pues tengan acceso a remediación, tengan acceso también a la justicia y a una participación en el desarrollo, en una participación no necesariamente impuesta, sino una participación en donde se les sea vistos como iguales y como actores importantes en esta mesa de diálogo que tiene que ser muy integral. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Y Carlos, te hago la misma pregunta, pero ¿cómo piensas tú que la obligatoriedad también puede hacer subir el tema de la debida diligencia hacia into the boardroom, subirlo en la importancia para las empresas y eso pienso que también tiene mucho, la motivación de la empresa para hacer esto? Well, creo muy importante y muy buena pregunta, Cristina. Creo que de cierta manera, primero voy a decir que por lo menos por los miembros de nosotros, de cierta manera, ya es obligación. Si tú estás vendiendo a algunos miembros de la RBA, ya tienes de cierta manera, no es voluntario. De verdad, tienes de quedarte con ciertos requisitos. No digo que son todos, pero ya por lo menos tienen ese ejemplo. Pero yo creo que la importancia de lo que está pasando ahora, y lo estamos viendo, es que está trayendo más compañías, por lo menos a poder de verdad, de cierta manera, ver qué es lo que significa esto. Y cambiar la pregunta un poco de cómo sí debíamos de hacer la debida diligencia a cómo debíamos hacer la debida diligencia. Y para mí, de verdad, yo creo que, y hay muchas leyes, yo creo que Bárbara habló muy bien, las leyes, de cierta manera, esperando lo que venga de Europa, pero todavía tenemos en Estados Unidos, tenemos cosas en Reino Unido, en otras partes del mundo. Pero yo creo que lo que va a ser muy interesante, el próximo nivel, si podemos ver, es cómo de verdad podemos implementar esto. Porque cuando de verdad empezamos a ver los desafíos y algunos de los problemas, hay algunos temas que son bastante complicados. ¿Cómo podemos ver cuántos gastos ha pagado un trabajador que ha venido migrado desde un país a otro país por un trabajo? Por ejemplo, nosotros no tenemos en nuestro código de conducta que no pueden tener cargos. ¿O cómo se puede ver cuáles son los cargos que tuvo y cómo le pueden remediar eso? Ese tipo de pregunta. Yo creo que de moverse de cierta manera a la implementación es el próximo nivel, que va a ser complicado y que necesitamos mucha ayuda y que tenemos que traer a todos esto. Yo creo que el tema de investors, perdón, sí, disculpa, es muy importante. Yo creo que hay mucho interés. Nosotros estamos hablando con muchos de ellos, pero lo claro va a ser cómo de verdad pueden ver que lo que están mirando son no nada más llenando un reporte o algo, pero son de verdad progresos que se pasan en las factorías o en las fincas y en lugares. Yo creo que es de verdad la implementación lo que va a ser lo más clave. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bárbara, ¿quieres tú añadir también tu punto de vista? No, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo con lo que Carlos estaba diciendo. ¿Qué quiere decir debida diligencia en la práctica? Ahora, por ejemplo, la discusión a la Unión Europea es muy, muy teórica todavía, ¿no? ¿Qué quiere decir hacer una debida diligencia que es
suficientemente buena para encontrar los problemas. Y otra cosa también es que hoy el problema principal es la trazabilidad. Si no tenemos trazabilidad hasta la finca, hasta la plantación de todas las materias primas que compramos, para dar el ejemplo de la cadena de agricultura, que es muy complicada, ¿cómo se va a hacer esa debida diligencia? Y espero que esas legislaciones, que es obligatorio, va a impulsar todos los sectores a trabajar mucho más juntos para solucionar algunos de los desafíos que son muy complicados y que no se pueden solucionar con una empresa sola, y espero también que va a permitir a las, por ejemplo, empresas compradoras de aceite de palma o cosas así, de ir a los proveedores con las mismas preguntas, porque hoy todavía preguntamos a proveedores cosas muy diferentes entre las mismas compañías que compran, y no estamos dando los señales fuertes y preguntando las mismas cosas todos juntos, entonces es como no es obligatoria. Sí, Perdona, Bárbara. Era muy interesante, pero tengo que cortar porque justo después hay otra sesión. O sea que quería dar las gracias a todos. Ha sido realmente una súper interesante. Gracias por la cooperación. Gracias también a la Unión Europea y a DJI Rhinos por su vídeo. Y muchas gracias también a nuestros equipos por haber preparado esta sesión. Y espero que podamos continuar la discusión detrás de la pantalla. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós a todos.